Hola, Pato. Déjenme ingresar. Está entrando ya toda la gente. Les vamos a dar unos minutitos. Agradezco mucho a Pato que esté conectado aquí, siendo una hora linda del verano allá en Madrid. Un gusto. Barcelona. Aquí Mariana Ruiz, a nombre de la Academia Boliviana de Literatura Infantil y Juvenil y el Centro Cultural de España, con el apoyo del Programa para la Internacionalización de la Cultura Española, ACEPICE, les da la bienvenida a este nuestro nuevo seminario sobre ilustración de libros infantiles enfocado en el libro Algo. Agradezco mucho a las personas que se han conectado puntualmente y primero voy a leer la biografía de Pato antes de cederle la palabra, ¿sí? Pato Mena nació en Chile en 1980, es escritor e ilustrador de literatura infantil y cómic. Sus libros se han editado en España, Chile, Estados Unidos, México, Colombia, Argentina, Francia, Italia, Grecia, Macedonia, Corea, China y Japón. El 20 y 22 obtiene el Chile el Premio Nacional de Literatura Infantil, Marta Brunet, para la primera infancia, y también en 2020 seleccionado por la Fundación Cuatro Gatos junto al grupo de investigación de la Universidad Castilla-La Mancha como uno de los 25 autores iberoamericanos significativos del libro álbum actual. En 2019 gana el premio Torre del Agua en Festilic Madrid a Mejor Álbum Ilustrado. Contemos 5 runs. Y en 2016 es distinguido por la Junior Library Guild Selection de las Bibliotecas Públicas de Estados Unidos por la Siesta Perfecta Editorial 98. Asimismo, en 2017 obtiene el premio a Best Picture Book en la International Latino Award, celebrada en Los Ángeles, en Estados Unidos, y acaba de recibir un reconocimiento el 2024 en la Feria del Libro de Bolonia. El título de la charla de hoy, si no me equivoco, es ay, eso ya no lo he encontrado. Le voy a ceder a Pato la palabra para que nos comente. Como les comentaba, les agradezco que ingresen con su nombre para que yo vaya viendo su asistencia y vamos a recorrer en esta hora que tenemos un poco su carrera, un poco cómo trabaja y esperemos tener una grata conversación en este seminario. Adelante, Pato. Muchas gracias por esa presentación, Mar. Y muchas gracias a todos y a todas por participar hoy. Estoy muy contento, muchos meses de preparación para este encuentro. Y bueno, como adelantaba Mar, vamos a centrarnos en la creación de álbumes ilustrados. Eh, yo escribo los España. libros, los ilustro también. Y, y la idea es compartir un poquito el trabajo que hay detrás general, no solo de ilustración, porque yo creo que es muy importante cómo se integran el texto, la ilustración y el tercer factor, que es como la idea que une estos dos elementos. Y bueno, vamos a ver una presentación donde intentaremos ver un poquito el recorrido. ¿Cómo estoy de luz aquí? ¿De luz está bien o no? ¿O estoy muy oscuro? No, se te ve bien. Sí, primer aspecto. Aquí estoy desde Barcelona, un día muy caluroso. Así que tengo el ventilador ahí atrás. Si la cosa se pone ruda, vamos a utilizarlo. Muy bien. Bueno, primero, aspecto técnico, vamos a ver el compartir pantalla que funcione bien. Eh, Vamos a ver. Ustedes me avisan si se ve. Sí, se ve bien. ¿Se ve bien? Perfecto, no hemos perdido el... Y yo me veo, ¿no? Me veo ahí entre medio. Ok. Bueno, primero, yo me imagino que tenemos aquí de muchas disciplinas, desde docentes, bibliotecarias, artistas, entusiastas del álbum ilustrado en general, ¿no? Tenemos como una gran variedad de participantes. No sé, Mar, si tú me puedes confirmar si he dejado
algún tipo de Tenemos muchos ilustradores, bibliotecarias, estudiantes, también algunas personas que les interesa mucho dibujar o ilustrar libros, a pesar de que su profesión primaria no sea esta, y escritores. Perfecto. Pues yo creo que una de las primeras cosas que nos hacen hacer este tipo de encuentros es la pregunta de ver cómo llegamos a esto al final, ¿no? Porque es algo para mí un poco extraño todavía, las cosas que nos motivan o nos mueven a terminar escribiendo e ilustrando libros para niños. Eh, Como les decía, todavía no sé cuál es la respuesta a esa pregunta y entre los colegas, a veces cuando sale el tema, siempre son caminos muy distintos los que nos llevan a terminar ilustrando para niños. Y la respuesta nunca se termina de cerrar. Nunca nos preparan del colegio, no es como una carrera que uno vea. Ya el hecho mismo de ser ilustrador es algo que no se plantea. Y luego, ilustrador para álbumes infantiles, creo que es todavía más específico. Y es esta inquietud la que nos mueve a reunirnos en instancias comunes como esta y a tratar de eso, de ver un poco cómo son los recorridos particulares que nos han llevado a terminar dedicándonos. Y un poco la idea de esta charla que se llama Panorámica es esa, es compartir mi proceso e intentar que cada una y cada uno pueda encontrar algunas pistas, algo de inspiración o algo con lo que se puede identificar para ver si puede ayudar en su propio proceso. Esta charla consta de tres partes. La primera parte es, como les decía, la parte más personal de un pequeño recorrido de lo que yo siento que ha sido importante para terminar dedicándome a hacer los libros. Entonces miramos un poquito en mi infancia y recogemos algunas cosas importantes de ahí. Y por supuesto es un resumen de muchas cosas que han pasado, así que no olviden ir anotando preguntas y cosas que luego al terminar la charla podemos ir complementando aún más. La segunda parte de las charlas, como el grueso, que es el análisis de los procesos creativos de cuatro de mis libros, que yo siento que son libros importantes en mi recorrido, que han marcado como pequeños pasos adelante en mi búsqueda como ilustrador y como narrador. Y por último, la parte más breve, son como pequeños tips técnicos como para el mundo editorial, muy breves, muy breves. Aquí también me imagino que saldrán muchas preguntas y luego en la conversación podemos desarrollar un poquito más. Entonces, quiero partir compartiendo lo que es mi bibliografía hasta ahora. Aquí hay, si no me equivoco, son 23 libros. Sí, son 23 los que tengo publicados hasta la fecha, en formato álbum, que es donde yo más me he especializado. También tengo libros, uno en formato más pequeño, más de texto, donde he sido ilustrador, pero bueno, aquí solamente he incluido, como les digo, los que son formato álbum ilustrado. Como pueden ver, están más o menos en orden de aparición y hay la primera línea de arriba, excepto la siesta perfecta, aquí el naranjo grande a la orilla derecha, excepto eso son todos publicados en Chile, que es donde comencé mi carrera, viviendo en Chile también en ese momento. Ya veremos, por ejemplo, Don Mosco, que es el primer libro, el único libro en negro que aparece ahí, muy, muy destacado al inicio a la izquierda. Mi primer libro, ya les comentaré un poquito más cómo fue ese proceso también. Pero en una panorámica general podemos decir que mis libros se caracterizan sobre todo porque aparecen muchos animales, como ya pueden ver en alguna de las cubiertas, y también el humor, que es un recurso que atraviesa todo mi trabajo, yo creo que de manera bastante natural, digamos, no es algo que haya sido decir, por ejemplo, uy, qué tipo de libro funciona mejor, y entonces agrego humor para que esto me dé un resultado, no, sino que siento que el humor siempre ha estado muy presente en mi vida, en mi forma de relacionarme y, por supuesto, en mi trabajo.
Y como les adelanté, vamos a ver un vistazo a los primeros pasos, la importancia del recorrido antes de llegar a estos 23 libros. Yo en mi infancia no vengo de una familia lectora. Eh, Recuerdo uno que otro libro, el libro Gordo de Petete, que era un personaje, un pingüino, eh, creo que es argentino el origen del personaje. Y era un libro que recuerdo que tenía bastantes ilustraciones, era como informativo, era de conocimiento. Y a mí me gustaba mucho hojear ese libro y es, en principio, el que más recuerdo que me haya influido en la infancia. Pero como les decía, mi familia era una familia clase media-baja, sin ningún interés particular en la lectura y también en una época en Chile donde la cultura no tenía mucho incentivo en general. Por lo tanto, el acceso a ella era bastante limitado. No era un contexto especialmente propicio. Sin embargo, a mí que me gustaba dibujar, claro, la posibilidad de llevar cosas que me veía, por ejemplo, en la televisión, películas, del estilo, el formato más cómodo para mí era llevarlo a pequeños cómics o pequeños libros ilustrados. Estos son los primeros. La calidad de la luz, bueno, mi mamá en Chile me sacó las fotos de los, porque están allá, están en Chile, estos cuadernos. Así que perdón si la luz está un poco movida la foto, pero bueno, mi madre hizo su mejor esfuerzo. Gracias, mamá. Entonces, como pueden ver, aquí yo inspirado, aquí yo habría tenido en esta época más o menos, no sé, entre 5 y 8 años para estos libros. Y pueden ver, por ejemplo, el primero es inspirado en la película de los Cazafantasmas, claramente. El segundo, algo, yo le ponía revista, pero bueno, era como una especie de cómic. Hago una alusión ahí, un juego con mi apellido y la película Pelotón, que esa película no la vi yo a esa edad, de hecho todavía no la he visto realmente. Pero claro, iba al videoclub en esa época, veía algunas carátulas de películas que me inspiraban o me motivaban y agarraba la idea y luego desarrollaba algo yo por mi cuenta. Y la última, Angustia en la mansión McFly, qué nombre, ¿no? Esa es como una especie de novela con algunas ilustraciones acompañando, ya no es tan formato cómic. Y ahí en realidad no sé, como les decía, no tenía yo mucho refuerzo de literatura. Tampoco en el colegio, lo que había era bueno, un poco un programa básico al respecto, pero tampoco recuerdo un especial énfasis en la literatura. Entonces eran ganas de plasmar imágenes, narraciones con lo que yo tenía a la mano, que era papel, lápiz, y bueno, jugar un poco a las cosas que me gustaban en ese momento, el misterio, etcétera, etcétera. Aquí, por ejemplo, hay una página interior de otra de las inspiraciones que eran los videojuegos. Estos son personajes de un videojuego que yo los personificaba en amigos míos de infancia. Entonces les cambiaba los nombres y les ponía algunas características como el peinado o la contextura o la forma de hablar de amigos míos de la infancia. Y estos eran cuadernos de 100 páginas que yo dibujaba, son 6 tomos de este cómic. Y estaban completamente dibujados a mano y recuerdo que era muy bonito porque los pasaba en mi curso en el colegio y se perdían por meses porque se lo iban prestando los unos compañeros a los otros, se demoraban en leerlo, como les dije, tenían 100 páginas, no eran rápidos de leer tampoco. Y a veces pasaban, no sé, 6 meses y volvía, después de haber dado la vuelta por todos los compañeros que se lo llevaban a su casa, lo leían, a veces se lo leían incluso los familiares. Bueno, era bonito como una primera aproximación a contar con lectores, a contar con gente que estaba esperando el siguiente número del libro, que claro, yo no tenía fecha de entrega ni nada, así que era bastante laxo el tiempo que me podía demorar entre una y otra. Esto ya era un poco más 12 años, 12, 14, por ahí, esta saga.
Y luego, ya más en la universidad, hice un personaje que se llama el pollo agresivo, que tenía carácter más de viñeta, de humor, un poco sarcástico, humor negro, mezclaba como la inocencia con la violencia, ya más con inquietudes de adulto. Como pueden ver, las ilustraciones también ya son más desarrolladas, mucho más estilo cómic, pero no deja de ser un personaje naturalmente infantil. O sea, como pueden ver aquí, el pollo es un personaje súper inocente, con un trazo muy ingenuo, con un diseño de personaje muy sencillo y es una forma de ver que lo infantil de alguna manera perduraba en mi trabajo y estaba ahí, de alguna manera detrás. Como vieron, ya fuimos de la infancia hasta la universidad. Y cuando salí al mundo laboral, que fue, bueno, yo estudié publicidad o comunicación más bien en la universidad. ¿Por qué? Porque como les dije, como el escenario en Chile no era demasiado propicio para la cultura, en realidad la opción de dedicarse, de trabajar, yo no lo tenía alrededor ni en ningún tío, ni primo, ni nadie cercano que estuviese cerca siquiera del mundo artístico. Entonces mi referencia era muy poca, ni en el colegio, me acuerdo. Muy difícil en esa época encontrar a alguien en Chile que realmente se dedicara. Por lo tanto, yo no lo veía como opción, para nada, o sea, era imposible. Y elegí estudiar comunicación o publicidad eh, para en el fondo me gustaba porque mezclaba ilustración, mezclaba texto, había que generar ideas, grabar frases de radio, audiovisual también, video. Bueno, para mí era un mundo que mezclaba disciplinas que me interesaban, que me parecían divertidas, y al mismo tiempo era un trabajo muy práctico, ¿no? Era algo que, horario de trabajo, vas por la mañana, lo cumples, tienes tu sueldo a fin de mes, era algo que a ojos de cualquier persona era un verdadero trabajo, ¿no? Y eso yo lo tenía como muy integrado. Curiosamente, en la época de dictadura en Chile, donde, como suele pasar, la parte cultural fue como bastante dejada de lado, muchos de los que trabajaban tanto en pintura, en cine, en escritura incluso también, se terminaron, entre comillas, los que no se fueron del país, se terminaron refugiando, entre comillas, en la publicidad, que era justamente como un lugar donde podían seguirse desarrollando, no tanto, pero bueno, más o menos en lo que hacían. Y, y es curioso que yo haya optado como por esta misma opción sin tener claro en ese momento que había pasado eso con los artistas de Chile, pero era como un sitio donde automáticamente iba a caer por el contexto del país. Y ahí mismo tú te encontrabas con otras personas que tenían otras inquietudes, pero bueno, estaban todos como en la misma parada de que en realidad este es un trabajo que, que sí podía desarrollar y hacer. Eh, yo era muy consciente de que este no era un lugar para hacer arte. O sea, cuando yo entré a trabajar, yo dije, vale, va a haber un cliente, me va a pedir soluciones comunicacionales para algo que necesite y fin. Trataré de pasarlo bien en el proceso, pero nunca intenté como meter cosas más allá, sabiendo muy claro cuál era el límite. ¿Y qué aprendí en este mundo? Yo creo que algo importante que me sirve hasta el día de hoy fue el hecho de saber defender las ideas, que muchas veces cuando tienes que, en el desarrollo de un libro, conversar y dialogar con tus editores, es necesario saber defender y saber también qué cosas se pueden ceder, porque yo no, también yo creo que la publicidad me enseñó a no comprometerme de una manera tan a muerte con mis ideas. Es decir, yo soy consciente de lo que me gusta mi idea, pero también soy consciente de que puede mejorar o que hay alguien que puede verlo de otra manera y hacerme ver algo que yo no he visto y podemos discutir al respecto. O sea, a mí me parece tan importante la propia seguridad como el hecho de saber
de que el trabajo en equipo y que una actitud flexible ante las ideas también, esa apertura permite que las ideas mejoren. Entonces, creo que ese equilibrio a no, si alguien me dice algo, no sufrir porque, ay, ahora no le gusta mi idea, sino que intentar verlo de manera lo más profesional posible y tener un apartado como frío al momento como de analizar. Si bien tienes una parte mucho más involucrada al momento de crear, luego ser capaz de alejarte un poquito, creo que es muy importante. Siempre tú teniendo, por supuesto, la vara de que no se te vaya ni para un lado ni para el otro, porque no se trata de ceder todo, sino que saber exactamente cuáles son los ejes inamovibles de tu idea y cuáles sí que se pueden conversar, para que no deje de ser la idea de fondo, si no, se puede hablar otra idea. A mí me ha pasado a veces que en libros me han dicho, me encanta como el concepto general, pero no sé, en vez de ovejas que sean lobos. Y yo digo, pero es que esa es otra idea. No, ya no es la idea que te estoy presentando. Entonces, saber bien dónde están esos límites. Luego, en la publicidad, ¿qué es lo que pasó? Que yo cuando empecé, eh, claro, lo más natural era aspirar a un puesto de director creativo, que se llama en Chile, que trabajan tanto el redactor, que hace los textos de las campañas publicitarias, y el director de arte, se llama, que en Chile al menos, que es el que trabaja la parte gráfica. Entonces, yo, naturalmente, por como me gustaba dibujar y todo, aspiré a la parte gráfica. Pero ¿qué pasó? Yo estudié fines de los 90 e inicio de los 2000, que antiguo. ¿Y qué pasó? Que era justo un poco el cambio entre lo análogo y lo digital. Entonces yo en la universidad no me enseñaron a usar bien profesionalmente programas gráficos. Y la verdad es que cuando salí al mundo laboral salí eh, bastante con las manos vacías al respecto y fue un poco ridículo porque yo empecé a pedir entrevistas para agencias de publicidad y llegaba, claro, y me di cuenta que primero necesitaba un book, querían ver imágenes, querían ver avances de trabajos, y yo no sabía usar los programas, que era lo que todo el mundo usaba profesionalmente, o estaba empezando a usar al menos. Entonces llegué a algo que fue bastante ridículo en su momento, y era que tomé ideas que yo tenía ahí de la escuela, que había hecho en algunos trabajos, y las desarrollé completamente a mano, hasta los textos. Imagínense un aviso publicitario con el texto escrito a mano, intentando simular el texto eh, tipográfico. Y llegué a un par de agencias de publicidad, sí, y claro, me miraban, imagínate cómo te miran, te vas con estos avisos hechos completamente a mano, con ilustraciones de, qué sé yo, de autos, o del yogur, del producto que estuviera. Y claro, me miraban con cara de, no, y yo, pero es que te prometo que voy a aprender a usar el programa, voy a aprender ya ves que tengo ideas gráficas, pero es cosa de tiempo. Pero, por supuesto, nadie quiso hacer esa jugada, nadie se arriesgó. Entonces, lo único que me quedó fue, bueno, a mí me gusta escribir también. Y dije, bueno, si no es el director de arte, es el redactor. Entonces voy a tratar de conseguir por aquí trabajo. Y claro, ahí en ese sentido era un poquito más fácil armarte un book, pero yo tenía una idea, porque ya ven lo poco que me había sumado al mundo laboral. Yo para mí, un redactor creativo en publicidad era alguien que leía mucho, alguien que sabía mucho de literatura. Entonces, claro, yo dije, aquí me sentía como un farsante total, porque yo dije, yo no tengo tampoco costumbre lectora, como les dije, no venía de mi casa ni nada. Y aquí recién, después de la universidad, dije, no puedo llegar a ofrecerme de redactor si en realidad no sé, no he leído tanto como la gente que trabaja en esto. Entonces me puse rápidamente con unos amigos que estudiaban literatura, que me recomendaran, y empezaron ahí a decirme nombres de autores clave, mínimo, a tener en cuenta, y me encerré a leer un buen tiempo mientras estaba empezando a trabajar.
Y fue un poco bonito porque yo tratando de ponerme como al nivel del trabajo que estaba teniendo, en realidad fue cuando me enamoré de la literatura, cuando empecé a descubrir que realmente me encantaba, que realmente me gustaba, pero yo simplemente estaba tratando de llenar un hueco laboral que sentía que tenía que cumplir. ¿Y qué fue lo que pasó? Que me fui dando cuenta que en la agencia de publicidad, los redactores, esta gente que yo pensé que era extremadamente culta y que manejaba todo en el mundo de los libros, en realidad nadie leía casi nada, o si leían era una cosa muy casual y casi normal como cualquier otra persona, o no una lectura especialmente acuciosa para su profesión. Entonces fue gracioso porque ahí caí en cuenta que era inútil todo mi esfuerzo, pero al mismo tiempo fue bonito porque me sirvió para agarrar los libros y no soltarlos más. De esa manera, como les digo, la lectura se transformó para mí en un eje que me abrió muchas puertas bueno, seguí con recomendaciones de mi amigo, yo por supuesto averiguando ahí cada uno por su cuenta también, armándome dándome cuenta de los estilos, eh, metiéndome en todo el mundo de la literatura y viendo cómo me servía en general para todo. Desde las letras incluso me ayudaba mi parte de imágenes, gráficas, ideas. O sea, para mí fue el eje clave de aquí en adelante. Esto fue, como les contaba, desde el inicio, pero fue madurando a través de los años. Yo terminé trabajando casi 10 años en publicidad y todos esos años fui leyendo cada vez más, leyendo cada vez más, leyendo cada vez más, y yo creo que fue un poquito lo que me ayudó a salir también de ese trabajo. Así fue como después de esos casi 10 años, ya estaba un poco aburrido en realidad. Eh, Como les dije, yo sabía que no iba a hacer arte en publicidad, pero al tiempo ya te das cuenta que los mecanismos para llegar a las ideas empiezan a ser muy repetitivos y tampoco era un trabajo muy bien pagado, se hacen muchas horas extra y en realidad empecé como a darme cuenta que por último me gustaría sacar un proyecto en paralelo, algo que me sirviera a nivel creativo para refrescarme y salir de lo que hacía siempre en el trabajo y que tuviera un sello más personal. Entonces un día estaba en la casa de un amigo tomando café, puede que el café haya ayudado, no lo descarto. Y su madre me acuerdo que acababa de hacer pescado, entonces estaba la puerta de la cocina abierta como para que se fuera el olor a pescado y había muchas moscas dentro, muchas moscas en el techo. Me acuerdo que me puse a mirar las moscas y yo tenía el recuerdo de unas leyendas griegas que me fascinaba el hecho, no recuerdo cuál es, pero me fascinaba el hecho de que habían en estas leyendas como nietos que de repente golpeaban la puerta de la casa de alguien y venían a cobrar como una venganza del bisabuelo que había tenido con los antepasados de los que estaban en la casa. Entonces, esta idea como absurda de que de repente que aparezca un problema que no tiene absolutamente nada que ver contigo, persona, pero sí con alguien, con un linaje familiar, como que me fascinaba ese conflicto, como que comenzaba algo tan grande de la nada. Entonces, Don Mosco es un libro entre el álbum ilustrado y el cómic, de hecho no es infantil, eh, y cuenta la historia de un personaje que se llama Don Mosco que eh, su honor es magullado por otro mosco y se desafían a duelo. Entonces llega Don Mosco al duelo con un matamosca, como parece aquí en la imagen, que es como el arma del duelo de las moscas. Y el otro personaje se demora un par de horas en llegar, pero como las moscas viven tan poco, pues Don Mosco muere esperando a su rival del duelo. Y la idea del libro es que el nombre de Don Mosco se va traspasando de generación en generación, pero los personajes van muriendo cada 2 páginas, porque el protagonista va cambiando cada rato porque las moscas simplemente mueren de forma natural, viven muy poco. Entonces es como el hilo conductor del libro y al final te cuenta como un poco la progresión de un periodo histórico social de las moscas, porque claro, en muy poquito logramos abarcar muchas generaciones. Es un libro que me sigue gustando mucho, como les decía, es de humor un poco negro, eh,
y está ilustrado por Sergio Lantadilla. Como yo me había dedicado tantos años a escribir, me había alejado bastante de la ilustración y no me sentía con la confianza suficiente de ilustrar el libro yo mismo. Y aparte, el mundo de los libros era un mundo que consideraba muy lejano, del que no sabía mucho, y un proyecto así en realidad estaba bien como hacerlo entre dos, porque como la bicicleta, ¿no? Que un pie ayuda a empujar al otro y se haría un poco más llevadero. De esa manera, claro, yo con Sergio, el ilustrador, somos amigos de infancia, y él sí que había tenido un par de libros que había ilustrado y que estaban publicados y todo, entonces sentía que su experiencia también me podía ayudar a sentirme más seguro en el proyecto. Y nos juntábamos cada jueves durante un año a hacer el libro completo. Eh, Normalmente no se suelen presentar libros completos a las editoriales por el tiempo que lleva a desarrollarlo. Para algunos concursos sí que te piden el libro completo. Y, y nada, simplemente lo fuimos desarrollando poco a poco, con paciencia. Voy a encender el ventilador. Llegó el momento del ventilador. Nivel 1. Vamos a ver si aguantamos ahí o subimos. Eh, y simplemente hicimos el libro y al cabo de un año lo terminamos. Y cuando estuvo listo dijimos, ok, vamos a presentarlo a tal y tal editorial. Y ahí lo que hicimos fue, ¿recuerdan estos amigos míos que yo tenía de literatura que me recomendaban libros? Pues acudimos a ellos como para que nos recomendaran editoriales, fuimos a un par de ferias de libros, como a conocer editoriales en persona, a ver lo que hacían, miramos mucho en librerías, a ver dónde podía caber este proyecto que en realidad era muy difícil de meter, porque como les decía, tiene parece infantil, pero no es infantil, entonces a nivel de los libreros era un poco dolor de cabeza este libro, porque era difícil de ubicar, y por lo mismo difícil también para que una editorial se entusiasmara. Finalmente se entusiasmó Pehuen y lo publicamos con ellos, y así nació nuestro primer libro. Entonces, ¿qué pasó? Que en esa búsqueda, que en este proceso de libro, empecé a mirar también un poquito más lo que había alrededor del mundo gráfico, que en Chile en ese momento estaba empezando como a resurgir un movimiento gráfico que se traducía en nuevas publicaciones, en libros, se empezaba a ver eh, un panorama de ilustradores nuevo. Y claro, el libro, como había tomado un año, yo dije, me encantaría quizás hacer otro proyecto, pero que tome menos tiempo. Y fue ahí cuando descubrí, entre otras cosas, la literatura infantil, que en principio fue una atracción por el tema de lo práctico, que era generar un libro más breve, porque yo estaba como muy obsesionado con la idea de hacer algo y concretarlo. O sea, no, había visto mucho en estos años distintas personas que en sus proyectos, e incluso con proyectos propios míos, como no, que quedaban a media siempre, quedaban ahí como a medio camino, lo empezaba con mucho entusiasmo, pero luego se desinflaban. Entonces yo tenía claro que el tiempo de extensión de un proyecto era una trampa, a menos que, que te hiciera que tomaras tú las riendas y lograras terminarlo pronto. Entonces fue así que los libros infantiles me daban esa oportunidad de generar una idea, poder hacer en una extensión no muy larga. Pero yo no tenía idea de literatura infantil, la verdad. Entonces, fui un par de tardes a la biblioteca de Santiago, tal cual, que me senté como un par de tardes a Por recopilar favor, alguien está con su ya audio libros de interrumpiendo. la estantería directamente y empezar a leer, empezar a leer, empezar a leer, empezar a leer, sin ninguna guía. Era simplemente ver las portadas, los nombres, ver un poco la ilustración y empecé a leer, a leer, a leer. Y claro, la mayoría había que no me gustaban, estaba leyendo sin guía. Encontré un par de joyitas por ahí que me fascinaron.
Y claro, en realidad también las cosas que no te gustan te animan mucho a decir, esto en realidad lo podría yo hacer mejor o podría yo hacer algo similar. Ese ánimo en las cosas que tú dices podría mejorarse, yo creo que sirve mucho como para alentar el espíritu de empezar a hacer cosas. Y fue así, me acuerdo del libro Cocodrilo va al dentista, de Taro Gomi, que me lo encontré en esta lectura casual de la biblioteca, y ahí yo dije, esto me encanta, me parece tremendo, me parece tan bueno como los otros libros que me había estado leyendo en publicidad para ser redactor. O sea, me pareció a la par, me parecía que tenía un mundo propio del lenguaje, la literatura infantil, capaz de expresar cosas muy profundas, muy graciosas, de manera muy inteligente. Y en realidad me sorprendió y no me sorprendió, porque me interesaba el área, porque yo tenía la intuición de que podían haber cosas muy buenas, pero cuando me encontré fue como, wow, o sea, es tremendo lo que hay aquí. Y así poco a poco fui de esas lecturas recogiendo cosas que yo pudiese decir, me gustaría hacer algo como esto. Esa fue la primera aproximación y al poco tiempo salió la idea del guión de este que fue nuestro primer libro infantil junto al mismo ilustrador del libro anterior, Sergio. Justo cuando estábamos terminando Don Mosco, yo vine con esta idea y dijimos, bueno, aprovechemos que tenemos el ritmo de trabajo y hagamos este libro infantil, Hipo el Sapo. Y la verdad es que, como ya teníamos el ritmo de Don Mosco, de un año ahí juntándonos a ilustrar, este libro salió bastante rápido y, y la verdad es que también, justamente en la entrevista de Don Mosco, habíamos visitado varias editoriales y había algunos que le había gustado el libro de Don Mosco, pero como les dije, era un libro medio oscuro, medio extraño de ubicar. Entonces, les gustó nuestro trabajo, pero no ese libro. Entonces ya sabíamos que podíamos volver a tocar la puerta y ofrecer algo que quizás les pudiese interesar más. Así, Editorial SM publicó nuestro primer libro infantil, que trata de un niño que tiene hipo, pero él se imagina que se tragó un sapo en un momento, y cuando hace así, él piensa que es el sapo el que está hablando por él. Entonces va a preguntarle a su tía en la casa cómo puede solucionar el hipo. Entonces, por ejemplo, si la tía le dice, tómate rápido un vaso de agua, el protagonista, que se llama Renzo, se imagina que se toma toda el agua y a la rana, ahí pasamos como una escena donde vemos a la rana, al sapo, perdón, en el estómago, que se da como una ducha feliz, un baño de tina con el agua que se traga. Entonces, como que todas las cosas que él hace no le sirven para solucionar el problema. Y así fue, bueno, como desarrollamos este primer libro. Y estaba yo en este punto vital cuando llegó una parte un poco más oscura de la vida. Oscura a nivel personal, por supuesto, no hay ninguna tragedia por medio. Pero sí que creo que normalmente tipo a los 30 o por ahí, más o menos, supongo que algunos se sentirán identificados. No sé, llega un momento donde uno en realidad ya necesita otra cosa. Llevaba 10 años en publicidad, estaba un poco quemado, había explorado, me había resultado el tema con estos libros y la verdad me había encantado la experiencia de crear estos libros, de haberlos publicado, promocionarlos, etcétera, etcétera. Y claro, llegó en un punto, yo terminé una relación de pareja en ese momento y yo siempre había tenido la inquietud de vivir en Barcelona, porque había venido hace algunos años, en ese tiempo, había venido de vacaciones a ver unos amigos de la infancia que vivían acá, y me había gustado mucho la ciudad y bla, bla, bla. Y cuando tuve este quiebre entre vocacional y luego también el tema de la pareja, que se vino abajo, entonces me quedé como de, bueno, en qué estaba, qué es lo que tengo aquí, qué es lo que me sigue moviendo. Y lo que se me seguía moviendo eran dos cosas, que era
la ilustración, la escritura, y el tema de vivir afuera de Chile, que siempre me había llamado la atención, y dije, bueno, ahora puede ser el momento de llevarlo a cabo. Tenía mis ahorros de todos esos años trabajando, entonces me lo podía permitir. Así fue cuando se produjo el quiebre vital, y finalmente pude venir a la escuela EINA de Barcelona, que tenía un curso de ilustración. Pero claro, yo ya tenía 2 libros que había escrito, pero sabía que también los podía ilustrar yo mismo. Solamente tenía que recobrar la confianza, ponerme de nuevo a ilustrar. Entonces aproveché esa excusa y me vine a Barcelona a hacer el curso. Claro, en ese momento no me vine con lo puesto, me vine con muy poca cosa y no podía traerme mi escáner. Entonces, como era venía de manera temporal, empecé a trabajar mucho con la tableta directamente en un computador portátil y ahí empecé como a relacionarme más con la ilustración digital. Fue por eso que empecé con la ilustración digital de entrada, porque era lo que tenía más a mano. Y empecé a hacer, este es un proyecto, fue como el proyecto final de este curso de ilustración, y se llamaba Gravedad Cero, y era sobre una historia de sobreprotección de los padres hacia el niño. Y claro, como querían evitar a toda costa que el niño se hiciera daño con lo más mínimo, entonces contrataban una empresa que te puede quitar la gravedad, la fuerza de gravedad de tu casa o de tu departamento. Entonces quedaba todo flotando. O sea, todo en la casa flotaba, nada se hacía daño con nada, nada se podía caer de ahí. Y el niño, por lo tanto, pasaba todo el día que no estaba en el colegio, en casa, flotando. Bueno, esa era la idea del cuento general. Y este cuento yo lo presenté a un par de editoriales. Y claro, todavía no tenía mucho entrenamiento de conversaciones con editoriales y recuerdo que hubo un par claro, de comentarios que decía, bueno, pero la sobreprotección es un tema que en realidad interesa a los adultos, o sea, a un niño. La infancia no es un tema que le llegue directo, o sea, le llega de forma indirecta, pero él no tiene conciencia de eso, entonces es un tema como complicado de tratar. Eh, entonces, como que rápidamente me defraudé como del cuento. Yo lo hice 2 veces, de hecho. Lo hice una vez, luego no me gustó y creía tanto en el proyecto que lo volví a ilustrar de cero y aún así no le fue, bueno, yo mismo no me animé demasiado a insistir. Lo probé enviar a concursos también, en ningún concurso pasó nada. Fue como un proceso un poco agotador y al final me rendí, pero también fue la primera experiencia de muchas de libros que simplemente no llegan a ninguna parte. Y eso pasa siempre, o sea, son ideas que incluso es necesario, creo yo, llegar a el punto de desarrollar el libro completo hasta 2 veces para saber que no tenía que ser o que al final incluso la segunda versión del libro ilustrado otra vez tampoco te gusta a la larga, que es esta ilustración, es de la segunda versión, tampoco me gusta esta ilustración. Pero creo que es importante pasar por ello, importante saber que hay procesos que no van a ninguna parte, pero el hecho mismo de pasar por ese proceso aprendes un montón y cuando afrontas el siguiente, lo haces de una manera completamente distinta. O sea, la práctica es todo. O sea, yo podría haber dicho no va a ninguna parte, nadie lo va a comprar, lo pienso racionalmente, no hago nada, pero no hubiese aprendido nada de lo que aprendí con este libro. Y como les digo, es algo que sigue pasando. O sea, hay proyectos, hace poco estaba intentando hacer uno nuevo, que la experiencia también me permite adelantarme y no y parar el proceso en la parte de la maqueta, no terminar el libro para darme cuenta. Pero en el fondo siempre va a seguir pasando esto y a mí es algo que me gusta. O sea, siento que es un proceso de aprendizaje continuo y me maravilla volver a sentir como ese vértigo de va a resultar, no va a resultar, está bien o no.
etcétera, etcétera. Entonces, este fue el primer libro de esa clase de libros que en tanto nos enseñan. Y ahora pasamos a la segunda parte, que es el análisis de la creación de los libros. Vamos a partir con La siesta perfecta, que está marcado ahí arriba, que fue mi primer libro publicado en España. Por lo tanto, un libro muy importante para mí, porque marcaba el recomienzo de mi carrera. Les cuento un poco de qué va la historia. Pasa que hay un jaguar que tiene un asunto importante que ir a atender y de repente siente una brisa muy agradable en un día caluroso en la selva. Una brisa como la que me está llegando a mí del ventilador. Entonces el jaguar dice, uy, pero qué agradable brisa para echarse una siesta. Tengo algo que hacer, pero voy a aprovechar de unos 10 minutitos. Entonces, pero necesito a alguien que me despierte. Entonces ve un coatí que está un poquito más arriba y le pide que lo despierte en 10 minutos porque se va a echar una siesta. Pero ¿qué es lo que pasa? Que el coatí le dice, sí, échate tu siesta, ningún problema, yo te despierto, pero acto seguido el coatí siente la misma brisa y dice, uy, en realidad sí que es verdad que hace una brisa buena para dormir una siesta. Podría echarme una siesta yo también, pero como tengo que despertar al jaguar, le pido a otro animal que me despierte a mí. Entonces se lo pide a una cacatúa. La cacatúa le dice, ningún problema, échate tu siesta, coatí, que yo te despierto en 10 minutos. Y vuelve a pasar lo mismo. La cacatúa siente la brisa, dice, uy, no pasaría nada si le pido a otro animal que me despierta a mí y yo despierto al coatí y el coatí despierta al jaguar. Pero el único animal que tiene a la vista es un perezoso. Entonces ya podrán imaginarse ustedes el conflicto que surge de un perezoso que no encuentra ningún otro animal a quien pedir que lo despierten, siente la misma brisa, pero tiene un sentido de responsabilidad tan grande este perezoso que lucha contra su propia naturaleza para no quedarse dormido y poder despertar a los demás animales. No les voy a decir el desenlace del cuento, pero sí vamos al proceso creativo, que parte en un restaurante chino. Sí, no me equivoqué de diapositiva, es la que toca. Parte un día que estaba yo hace poco viviendo en Barcelona, después de hacer el curso en EINA y muchos trámites, muchas cosas, porque yo no tenía ni doble nacionalidad, ni nada, ni ninguna facilidad para poder venir a vivir a España. Entonces hice el camino largo y estaba en ello intentando ver cómo crear libros, que era a lo que yo me quería dedicar. Entonces me junté con un amigo, había quedado con un amigo para almorzar. Y resulta que mi amigo no llegó, me quedé solo, entonces dije, bueno, me voy para la casa o como aquí. Dije, bueno, el menú estaba bien, buen precio, en esa época, ahora están más caros. Y dije, voy a comer. Y me senté, entonces dije, voy a aprovechar mi tiempo y voy a empezar a intentar pensar en alguna historia. Así, tal cual, no tenía ninguna referencia de nada. Entonces, mientras esperaba mi arroz primavera, me vino una imagen, dije, a ver, y a mí yo tenía ganas de hacer algo con un zorro. Dije, vale, un zorro. ¿Qué puede estar haciendo este zorro? Por alguna razón, fue esta la imagen que me vino a la cabeza. Un zorro pescando apoyado en un árbol. Entonces dije, bueno, ok, tengo esta escena. ¿Para dónde puede ir esta escena? Básicamente pueden pasar tres cosas aquí, ¿no? Uno, que pase algo con lo que está pescando, que salga algo del agua. Dos, que venga alguien aquí alrededor, cercano, que venga caminando, le hable o se ponga otro animal a pescar al lado. O tres, que pase algo hacia arriba, por el árbol. Entonces pensé, bueno, ¿qué tal si le habla a un gorrión? Ok. Y luego el gorrión quizá le puede hablar a la ardilla. Y la ardilla, dije, bueno, quizás se encuentra con, claro, como estaba durmiendo el zorro, yo ya lo veía como que había un tema con el dormir, pero solo porque me lo había imaginado relajado apoyado en el árbol. Entonces como que los animales se pedían despertar y de repente pensé en un perezoso, dije, claro, sueño, perezoso,
Y me pareció muy gracioso el hecho de que el perezoso tuviese la misión de despertar a todos los demás. Pero entonces ya no me servía el zorro, porque si el protagonista era el perezoso, tenía que pasar en el hábitat del perezoso. Entonces el zorro se convirtió en el jaguar, la ardilla se convirtió en el coatí y el gorrión se convirtió en la cacatúa. Pero la base de la idea era exactamente la misma. De esta manera fue que nació este proyecto. Así tal cual, en un restaurante chino, mientras un amigo me dejó plantado para almorzar, salió la idea para el libro, que en inicio, esta vez fue la portada de la maqueta, se llamaba el proyecto Perezosos, y les voy a mostrar un poco, incluso firmaba como Patricio Mena en esa época, todavía no me atrevía a firmar como Pato Mena. Esta fue la maqueta que presenté a la editorial y con la cual aceptaron el libro. Como ven, con la portada que ya les mostré más arriba, podemos volver. La portada final es esta. La maqueta que hice sin pensarlo demasiado, ya esbozaba un poco la idea de la portada final. Entonces, para mí los bocetos y estas ideas que salen muy espontáneas son muy importantes. Y la maqueta del libro era esta. Yo sabía que quería colores vivos. Era un poco la idea que tenía en general, pero no sabía mucho más. Y la conversación con el editor nos sirvió como encaminar el estilo final también. Pueden ver aquí una comparación de la escena inicial, de nuevo, con esta. Escena final y escena de maqueta. Al menos la disposición de la diagramación de las páginas es similar. Como ven, la maqueta tiene línea todavía. Aquí hay una cosa importante porque era mi primer libro en España y para mí, claro, me daba terror al mismo tiempo trabajar como con una editorial de acá, que en el fondo me estaba dando la oportunidad de hacer mi primer libro. La historia me gustaba, quería hacerlo de la mejor manera, pero a la vez quería probar cosas nuevas que no había hecho antes. Y algo que no había hecho antes era dibujar sin línea, dibujar solo con formas y colores. Entonces, no pude aguantar la tentación de probarlo, porque por un lado quería asegurarme el máximo, y eso significa no experimentar, justamente. Pero no pude evitar tratar de probar algo nuevo y vivir ese riesgo en carne propia con este libro. Y afortunadamente la jugada salió bien, pero nunca había ilustrado yo sin línea. Y para mí fue un desafío y una escuela súper, súper grande. Aquí hay partes de la búsqueda del personaje con referencia, obviamente, con fotografías del un perezoso verdadero, probando distintos tipos de narices, distintos tipos de expresiones, formas de cara, hasta llegar finalmente a este animalito que tiene ahí su ticket. Como ven los bocetos, aunque el libro está hecho en digital, me gusta mucho bocetear a mano y tratar de rescatar luego lo que tiene la expresividad del boceto. Luego perfeccioné un poco ese que estaba marcado, le di una vuelta más a este diseño, que como ven todavía no es el final. Agrandé un poco los ojos, lo hice un poco más esquemático y finalmente se desarrolló el personaje. Y una vez encontrado el perezoso, el resto de personajes fueron un poquito más fáciles, porque ya el estilo estaba definido. Y resulta que acá en Barcelona hay un mini Amazonas en un museo natural y ahí tienen que se llama el bosque inundado y tienen una pequeña recreación donde incluso llueve dentro eh, de esta pequeña recreación del Amazonas. Y fui yo a tomar nota de la vegetación, a hacer ilustraciones del tipo de plantas que habían ahí, fotos también que se plasmaron un poco en el dibujo. Sabía yo que el dibujo era muy esquemático, pero aún así me interesaba tener como toques de realidad detrás del libro. Y luego vino lo que fue el dolor más grande de cabeza y que es la paleta de colores, que para mí sigue siendo casi lo más difícil de conseguir en cada proyecto. Y como me gusta ir variando de estilo proyecto a proyecto, yo mismo me castigo y me hago pasar por este suplicio
una y otra vez. Aunque hay algunos colores que voy rescatando y voy usando después, repitiendo. Pero aquí, claro, sin línea tenía que funcionar perfecto la paleta de colores. Probé una, probé otro. Como ven, esto sí que lo probé en digital porque me permitía ir cambiando más rápido las paletas, cambiando los colores de manera un poco más dinámica. Hasta que llegué a esta, que no es la paleta final final, pero sí fue la que yo dije, vale, por este lado me gusta más o menos. Entonces ustedes pueden ver aquí a la izquierda de la pantalla que tengo todas estas manchas que constituyen la paleta de esta escena. Entonces rescaté algunas de ahí y luego la llevé y pasó a ser esta paleta. O sea, pueden comparar esas manchas con esta. O sea, ven algunas similares, algunas que se mantienen, otras que cambian, como el anaranjado rosa del perezoso, se no es el mismo, luego cambia a este que tenemos acá en el centro, que es el de este personaje. Creo. No es es este el del perezoso. Este de acá. Y bueno, así se constituyó la paleta final del libro. Acá también parte del proceso hay portadas, opciones de portada, algunos no mostrando animales, otros no mostrando el perezoso, otros mostrando el perezoso similar a como lo vimos. Y este es el libro que actualmente tiene más traducciones de los mismos, de los míos. De hecho, falta una traducción aquí, que no está en la foto. Fue, está publicado en macedonio, en castellano, en inglés, en coreano, en chino, en francés, que no está aquí. Y va en su tercera edición ahora. Y recibió algunos, bueno, ya lo mencionó Mara al inicio, es uno de los que recibió algunos reconocimientos. Ahí el sello dorado lo indica. Así que es un libro que no digamos, ni mucho menos fue como un gran éxito. El tema, la vida de los libros a veces puede llegar a ser, yo creo que lo normal es que sea lenta. Uno espera que a lo mejor un libro de repente guste mucho y se traduzca en ventas rápidas y todo, pero normalmente va a ritmo de perezoso. Y claro, es un libro que le ha ido bien, que relativamente tiene su fama, pero bueno, es un libro finalmente en el mundo de los libros muy, yo soy consciente también, aunque le vaya bien y tenga traducción y todo, era un libro que no estaba ni cerca de afianzarme como autor, ni mucho menos. Yo me retiraba después de este libro y ahí quedaba, ¿no? Nadie se iba a acordar ni iba a estar esperando otro libro mío, segurísimo. Entonces, ¿qué pasó después de esto? Bueno, como pueden ver aquí en la línea, vinieron unos cuantos libros más. La Gran Fiesta de los Olores, que está por aquí, es un libro donde ocupé casi la misma paleta que La Siesta Perfecta porque es la misma editorial, entonces quise mantener un poco la línea y el tipo de ilustración también es la misma, pero con otra historia de humor también. Y como pueden ver acá, hice finalmente mi libro de zorro, que no fue el de la idea del zorro pescando, pero hizo un zorro pintando. También terminé haciendo el libro de zorro. Y luego vamos al siguiente proceso de creación, que es el de Contemos cinco ranas, que es un libro que para mí fue muy importante en el sentido de que rompe un poco el estilo narrativo que había estado probando hasta ese momento. Este libro eh, fue un libro que salió como de forma muy espontánea. Es bien atípico porque no quiero dar la imagen de que simplemente aparece una idea y se transforma en libro automáticamente, pero en este caso casi fue así. A veces la inspiración te pilla bien. Les voy a mostrar un poco cómo empieza el libro para contarles cómo fue el proceso. Dice, contemos cinco ranas. Una rana, dos ranas, tres ranas, cuatro ranas, un pollo. Un momento, dijimos cinco ranas. Juraría haberte escuchado decir pollos. Cinco pollos. Lo siento mucho. Descuida. Vamos otra vez. Y ahí el libro empieza a contar de nuevo cinco ranas. Y obviamente nunca logra contar cinco ranas,
siempre pasa algo que interrumpe el conteo y que empiezan a haber malentendidos entre personajes. Este libro salió un día que estaba yo en una librería aquí en Barcelona mirando libros infantiles y por alguna razón de las cosas que leí, del cúmulo de cosas que leí, dije, vale, me gustaría hacer un libro también humorístico, pero quería experimentar el humor absurdo. El humor absurdo es algo que a mí me gustaba mucho y que veía poco aplicado a la literatura infantil, como un absurdo en serio, o sea, que hasta un adulto pueda disfrutar el libro sin que deje de ser un libro infantil. Entonces, salí con esta idea de la librería y avancé una cuadra y literalmente me vino una frase, contemos 5 ranas, como igual que el zorro pescando, dije, bueno, a ver qué imagen me viene primero y qué trabajo de eso. Y iba caminando, me vino contemos 5 ranas y yo dije, ah, ok. Entonces, 1 rana, 2 ranas, 3 ranas, 4 ranas. Y como para yo mismo darme un quiebre a ese conteo, me salió la imagen del pollo, pero fue todo, como les digo, en menos de 2 cuadras caminando y ya tenía el inicio del libro y me encantaba. O sea, yo mismo me daba risa en la calle el hecho de que apareciera de repente un pollo en el conteo de las ranas y que pusiera todo patas para arriba. Y yo luego pensé que, claro, era la primera idea y que podía cambiar quizás las ranas por otros animales, el pollo por otro animal, pero luego al llegar a la casa llegué a escribir como un primer borrador y los animales me funcionaban súper bien, las ranas y el pollo. Tenían que seguir siendo esos animales. Entonces los conservé y en realidad la historia salió bastante rápido porque es muy... Esto es la maqueta con que presenté el proyecto. Como ven, del original de la maqueta al original, en este caso, no hay mucha distancia en los fondos blancos. Lo importante aquí son los diálogos, las conversaciones, la expresividad de los personajes. Y ha sido un libro que ha funcionado muy bien. Yo creo que dentro de las redes o de gente que sigue, que puede que sea el más conocido, porque gusta mucho tanto a pequeños como grandes. Está hecho aquí los bocetos de prueba de ranas que hice a mano. Aquí probé sí materiales y los combiné con color digital, pero es un mix. Y algo que aprendí con este libro fue que, eso, les decía, la desestructuración de la narrativa y convertir la narrativa en un juego realmente. O sea, para mí, con este libro aprendí que el factor juego es una narrativa en sí. O sea, no es simplemente contar una historia de, bueno, hay un personaje que le pasa algo y entonces intenta resolver el problema, lo soluciona y termina. Esta idea como de estructura de historia, este libro me enseñó a que un juego posee en sí un lenguaje narrativo. Un juego tiene un desarrollo, tiene reglas que cumplir y tiene un desenlace. Entonces, en muchos de mis libros yo acudo al concepto de juego y en vez de inventar una historia, invento un juego que tenga que ver con palabras, un juego que tenga que ver con imagen. Y ese juego determina la narración y de eso surge una historia. Entonces, para mí fue muy revelador este libro para, para encontrar unas nuevas formas de narrar y de contar historias. Y ahora vamos al tercer libro. Vamos avanzando bien. Estamos cansados, ¿no? ¿Cómo va el ánimo? ¿Bien? Está muy lindo el proceso de los libros. Genial. ¿Me pueden ir interrumpiendo también, Mar, si tú quieres comentar? También, bueno, vamos a hacer preguntas al final, pero si alguien quiere hacer un comentario que tenga que hacer con la imagen, aprovechando, ningún problema, yo feliz. Vamos a el tercero. Un cocodrilo en el bolsillo que está aquí. Vamos para allá. Este libro para mí fue importante porque fue el libro que hice 100% manual, el primero. Bueno, 100% la línea está hecho con lapigrafito, el color está hecho con acuarela líquida. Luego, eso sí, en el computador lo junto, porque el grafito con la acuarela no hay manera de que funcionen juntos, bueno, a menos que haga primero la mancha, se seque y luego dibuje encima. Pero en este caso lo hice por separado y luego en el computador uní las manchas con la ilustración y así generé las gráficas del libro. Pero para mí sí que era el primero en un desafío desarrollarlo 100% manual.
tiene más texto, tiene más diálogo y usa un poco el lenguaje del cómic. Voy a leerle un poco el inicio del libro para que nos familiaricemos. Buenos días, Tina, dice la kiosquera. ¿Por qué vas tan apurada? Porque llevo un cocodrilo en el bolsillo, responde Tina sin detenerse. ¿Un cocodrilo? ¡Uy! ¿Me lo enseñas? Entonces Tina para en seco y le espeta. Este animal tiene una mordedura de 1800 kilos de fuerza. ¿Quieres que lo saque aquí en mitad de la calle con niños y abuelas? Y se gira y sigue su camino. Y bueno, pasa esto en el libro, que se encuentra con un par más de personas y Tina vuelve a responderle algo similar. Y al final se encuentra con su amigo Bastián. Y le pregunta a ella, ¿tú traes tu flamenco, Bastián? Está listo y preparado en mi mochila. ¿Y tu cocodrilo? En mi bolsillo, dice Tina. ¿Te parece si vamos al parque antes de ir al cole? Creo que a nuestros animales le iría bien estirar las patas antes del viaje. Está bien, vamos. Y bueno, esto está inconexo porque hay unas páginas entre medio, ¿vale? Pero aquí lo que me interesa mostrarles es cómo la dinámica de la gráfica y cómo funciona con el texto, que se acerca un poco más al lenguaje del cómic por la secuencialidad. Y como ven, tiene mucho más, tiene más diálogo, está basado sobre todo como en el diálogo. Y es la forma de construir la historia. Para mí, este libro fue un proceso larguísimo. Tenía la idea hasta este punto que le estoy mostrando ahora, de esta conversación en el parque. Hasta aquí tenía escrito el guión y me gustaba mucho, pero luego el final fue una cosa muy complicada, pero estoy hablando de años. O sea que el libro quedó aparcado. El proyecto, de vez en cuando volvía a él, hacía una maqueta de final, me gustaba esa maqueta, la dejaba reposar y luego la quería cambiar. Había algo que no me funcionaba. Antes de contarles cómo lo resolví, les muestro un poco el proceso de la maqueta al final. La maqueta con que presenté a la editorial el libro era esta. Acá hay parte del proceso de búsqueda del personaje, como les dije ya. eh, Me gusta probar a mano todos los bocetos. Aquí, por ejemplo, hay algunos toques un poquito más de realismo en el personaje, viendo cómo podría ser. Incluso probando aquí con distintos tipos de grafito, poniendo los nombres para no olvidarme de la textura que le daba a cada uno de los lápices y cómo resultaba el trazo, cómo era lo que yo quería conseguir. Y luego vino como unas pruebas de originales con una paleta de color que no terminó siendo la definitiva, pero era, ya les conté que las paletas son mi dolor de cabeza. No tengo una técnica particular como para definirla. Simplemente voy buscando colores, mezclando, tratando de ver si es pastel, si es brillante en general, y luego viendo ahí, probando. Y yo sabía que quería que tuviera pocos colores. Quería probar un libro que tuviese, no sé, 3 colores y jugar con eso. Nunca lo había hecho y tenía ganas de experimentar un libro así. Pensaba que esta era una buena oportunidad. Y de esa manera llegamos de escenas como esta, que luego en el definitivo quedaron así. O sea, de esto a esto. Como ven, y ya les dije antes, se rescata bastante de la maqueta, aunque son muy diferentes, al final no lo son tanto. Y, por ejemplo, en este caso, yo quería que hubiesen cosas relacionadas también con mi infancia. Quería que hubiesen cosas de mi pueblo en Chile. Entonces me metí a Google Street, por ejemplo, y recorrí algunas partes. No hay ningún escenario completamente, o sea, no es que este sea un lugar de mi pueblo, pero sí que hay detallitos como el neumático aquí en el fondo al lado del arco de fútbol, el tipo de árbol, el tipo de construcción. Bueno, intenté rescatar pegándome pequeños paseos por Google Street, viendo algunas fotos también, obviamente mías y intentando adherir algo de esa realidad al libro. Y quería que tuviese un pie en la realidad. Hay cosas, por ejemplo, que acá en España extrañan mucho. Ven un perro suelto ahí
que en Chile es muy normal que anden perros por la calle, y claro, acá como que decían, uy, este lugar se ve distinto, se ve que no es acá porque hay un perro suelto entre los niños, por ejemplo. Y como les conté, este proyecto llegó a tener 7 versiones. O sea, así de largo, y estas 7 versiones les estoy contando, no sé, habrán sido en 4 o 5 años que tenía esta parte y le iba cambiando el tramo final de la historia. Eh, la maqueta 5, como ven, no está aquí porque era un detallito casi idéntico que la 4 y al final dije, bueno, es casi lo mismo, así que me ahorro memoria en el computador. E incluso llegué a presentar, me acuerdo de la Feria de Boloña, la maqueta 6 creo, y presentar a editores, la miraron, la evaluaron, y luego, pese a todo, decidí cambiarla. ¿Y cuál fue la clave? Les dije que les iba a revelar la clave ahora al final. La clave para encontrar el rumbo final de esta historia fue que al inicio, la primera idea fue que ella decía que tenía un cocodrilo en el bolsillo, la protagonista, iba camino al colegio y al final, cuando llegaba al colegio, descubríamos que era el trabajo de que cada uno llevara como un dibujo de su animal favorito y lo mostrara al curso. Entonces, el libro terminaba cuando ella, esta es la primera maqueta, se lo revelaba a los compañeros y decía que su animal favorito era el cocodrilo. Fin. Pero claro, ¿qué es lo que pasaba aquí? Que estábamos centrando toda la historia simplemente como en un efecto de revelación. Pero en sí mismo, el libro no nos decía nada, más que resolver un misterio. Entonces me parecía un poco vacío y fue así que empecé como a darle vueltas, vueltas, muchas vueltas a cómo podía ser el desenlace. Y finalmente, el desenlace, yo me di cuenta con el tiempo que lo importante del libro era la relación entre los dos personajes y que en estas conversaciones que iban teniendo en el libro se iba contando una pequeña historia que era de su relación de amistad, donde la niña tiene una personalidad muy fuerte y el niño tiene una personalidad un poco más tímida. Y en realidad llegó un punto en donde me di cuenta que ese era el verdadero corazón del libro y que los animales, con el cocodrilo y los flamencos, en realidad eran una representación de sus propias personalidades y una manera de apoyar esta narración de su propia relación. Entonces, el libro sí revela, sí cuenta por qué está el tema del trabajo en el colegio y eso, pero no es el eje y no es el final. El final es una conversación entre los dos personajes que resuelve su relación de amistad. Y nada, para mí es uno de los libros que más me gustan. Creo que experimenta también algunas cosas narrativas extrañas, algunos quiebres. Empieza con el tema repetitivo clásico de los álbumes ilustrados, de que una persona le pregunta, otra persona le pregunta también por el cocodrilo, pero luego cambia un poco la estructura, se va toda la conversación y bueno, me gusta mucho cómo juega con las formas de narrar este libro también. Y bueno, vamos al último libro que les voy a contar el proceso, que fue un libro que hice, como pueden ver aquí, muy cercano al cocodrilo en el bolsillo. Un periodo que yo creo que estos 3 libros, tanto Onsen, que es el que vamos a ver ahora, como El cocodrilo en el bolsillo, como La pelota va, que es el de los perritos de aquí, para mí fue un periodo que probé eh, un par de cosas. Primero, el trabajo a mano empezó a aparecer aquí, trabajo más análogo de la ilustración. Y por otro también el minimalismo en la historia, la forma de contar. ¿Se acuerdan lo del juego que les dije antes, de inventar un juego con sus propias reglas y que eso fuese la narración? Pues La pelota va es un ejemplo, otro ejemplo de eso también. Son unos perros que están jugando todo el rato en el parque. Luego el cocodrilo también era una aproximación en el fondo los dos amigos tienen un juego entre ellos, una especie de misión secreta camino al colegio que tiene que ver con los animales que se resuelve, pero en el fondo es un juego infantil. Entonces el juego recorre estos 3 libros y Onsen, que es el que les voy a contar ahora, yo creo que es el que mejor lo representa. Y para mí también fue un libro súper importante porque eh, fue un trabajo muy largo, muy diferente a todos los demás que había hecho y, y es un libro hecho completamente a lápiz de color, que era algo que no había usado, no lo había puesto en práctica. Y fue a raíz de la pandemia
que el tiempo que estuvimos encerrados me permitió tener el tiempo que no me había podido dar de sentarme a probar cosas nuevas y con materiales, que era algo que siempre había querido hacer, pero lo estaba aplazando, aplazando, aplazando. Y dije, bueno, vamos a ver si aparece algo por aquí. Les cuento un poco para interiorizarnos cómo empieza el libro. En la montaña los monos se desperezan, sienten frío, vemos que aparecen estos símbolos sobre sus cabezas, van en busca del agua caliente y se dan un agradable baño. Hasta que vuelven a aparecer símbolos en la cabeza y bueno, hasta ahí les dejo el libro, pero podemos entender la dinámica, ¿no? Del libro, que muy poco texto, casi reducido al mínimo. Las imágenes van contando todas, pero aparte tenemos una imagen, un rol de la imagen doble, porque ya no es solo la ilustración general, sino que los personajes tienen pictogramas, que son una segunda interpretación de la imagen, de lo visual. Si ustedes no lo saben, estos monos realmente existen en Japón, y están en unas montañas donde hay aguas termales y ellos se van a dar en invierno, como pueden ver ahí en el fondo, hace mucho frío, hay nieve y se dan estos baños calentitos en el agua. La motivación para hacer este libro no es ninguna otra que este es mi animal favorito de la vida. Yo hace tiempo que había visto documentales, ahí por ahí lo había conocido y me había fascinado esta mezcla como de sabiduría y de goce, de estar ahí disfrutando en el agua pero con cara como de mono sabio. Y me encantaba esa idea. Y yo simplemente quería hacer un libro con estos monos. Me dije, me encantan estos personajes, y en realidad desde la época del libro El Perezoso, que salió el 2016, que yo quería hacer algo con estos monos. Pero ¿qué es lo que me pasaba? Que estaba con formas de escribir parecía la del perezoso y sentía que no era la narrativa para el libro que yo quería estos monos. ¿Por qué? No sé. El animal me comunicaba otra cosa. Los veía así tan solemnes, tan silenciosos, que sentía que no podía como caricaturizarlos de forma exagerada, como que era algo, no sé, como que tenía una impronta que me daba otro ritmo, me sugería otra narración. Bueno, y tuve la suerte, la fortuna de poder ir a Japón en el 2017 a promocionar un libro que ilustré, y bueno, allá pude cumplir el sueño de ir a darme unos baños termales sin monos. Estoy con mi novia ahí en la escena, que me pudo acompañar. Como pueden ver, hay similitud en estas imágenes. Sí, ya lo sé. Pero bueno, nos dimos un baño de agua caliente como los monos y en realidad, esto suena como muy peliculero, lo sé, pero es que fue así. Cuando me estaba dando el baño, como que sentí que sabía cuál era el espíritu del libro. Imagínense, estaba yo en un baño realmente en las montañas de Japón, dando un baño termal, mirando el bosque, silencio total, había una pequeña llovizna y dije, este es el tono del libro, ya sé cuál es el tono del libro. Y el tono del libro era un libro mucho más silencioso, tenía que reducir el texto al máximo y tenía que contar casi un documental, o sea, ir a la vida diaria de los monos, no inventarle una historia, sino que fijarme en cómo vivían los monos y ver qué podía contar a través de eso. Esta es la imagen que vemos ahora, es el storyboard, es la forma en que siempre he trabajado el storyboard y lo sigo trabajando así, es la primera visualización de un proyecto y como ven, ya hemos visto la imagen de los monos, ya sabemos que en este, por ejemplo, se están dando el baño de agua caliente. Y con este nivel de ilustración súper sencilla ya me sirve para ubicar dónde van los textos, cómo es la diagramación de las imágenes y cómo funciona la dinámica del libro en general, en total. Aquí vemos la maqueta, que nuevamente también rescata mucho de esa maqueta en el libro final. Lo tenemos acá. Y la primera representación de los monos fue esta. También estaba siguiendo un poco yo la inercia del digital. Quería que tuviesen esta doble línea de color, un poco mezclando una línea azul con una línea
roja sobre. ¿Por qué? No sé, simplemente quería probar cosas con el color. Y esta maqueta fue la que mostré para presentar la editorial, pero estaba acompañada ya de imágenes definitivas. No era solo la maqueta como en los proyectos anteriores, algunos de los proyectos anteriores. Y las primeras pruebas de personaje para este libro fueron estas de acá. Como ven, esta idea de combinar líneas de color seguía presente. Y me gustaba la idea de hacer un mono un poco excéntrico, ¿no? Como que... Y luego por inercia lo llevé a mi forma que tenía de trabajar los libros en digital. Pese a que venía a hacer el cocodrilo en el bolsillo, que era completamente a mano. Pero aquí sentía que no me sentía seguro y quería asegurarlo haciéndolo en digital, ¿no? Entonces, esta es una de las primeras muestras de cómo fue esa gráfica. Ya vimos cómo quedó en el avance, ¿no? El definitivo. Y aquí podemos ver cómo se iba viendo en el formato digital. Pero claro, yo quería que esta historia fuese súper orgánica, o sea, necesitaba una aproximación a los monos que iba a ser en el texto mínima. Y el digital me parecía que no le otorgaba esta dimensión natural que yo necesitaba que me transmitieran los monos. Entonces ahora había encontrado el tono de la historia, pero no me convencía el tono de la ilustración. Incluso llegué a mostrar esta versión a algunas editoriales, porque en estos procesos uno requiere tiempo, el tiempo es súper importante. Ves la ilustración, te gusta al principio, pasan un par de meses y ya no te gusta. Es súper importante dejar reposar las escenas, dejar reposar las ilustraciones. Fue entonces que empecé a mirar ilustradores japoneses, empecé a mirar referencias y vi algún libro que usaba lápices de color de manera como muy sencilla. Y me parecía que tenía, no sé por qué, me transmitía algo japonés esa forma de usar el lápiz. Y yo dije, bueno, voy a probar a ver qué sale. Y cuando hice esta ilustración de aquí abajo, que es muy pequeñita, está hecha en tamaño muy pequeño, me encantaron estos monos. Fíjese en lo que comunican estos monos con tan poco. Son un par de manchas apenas, pero me pareció tan entrañable lo que comunicaban que dije, ¡guau! Ahí están los monos. O sea, esos son los monos. Tienen que ser así y tienen que ser con lápices de colores. Fíjense que aquí mismo, en la misma página, estaba practicando otro tipo de mono con sombra, tenían cierta sofisticación. El dibujo es bonito igualmente, pero esta sencillez me fascinó. Fue así como seguí usando esta técnica sin querer del tamaño, dibujando muy pequeño, me di cuenta que tenía una expresividad que iba completamente acorde al tipo de historia que yo quería contar. Fíjense el tamaño del lápiz y la ilustración. Fue así como empecé a buscar el diseño de los personajes, porque el libro igual no lo dibujé pequeñito, la ilustración es más grande, por lo tanto quería rescatar el espíritu de la ilustración pequeña en ilustraciones un poco más grandes. No gigantes, pero bueno, normales. Como ven, incluso aquí seguía probando este mono amarillo, este mono rosado con la cara azul. O sea que todavía, aunque yo tenía ya ciertas pistas, es un tema de inseguridad. Todavía decía yo, en realidad el libro va a quedar mejor si los monos son un poco más excéntricos, si son atractivos visualmente. ¿Y cuán equivocado estaba? El mono siempre era el más sencillo, el mono era el más simple, el mono era el que expresaba más con menos, que era más parecido a los que tenemos por acá. Fue así como llegué a esta página donde ya dije, aquí definitivamente los monos me están mirando, estos son los protagonistas del libro. Incluso creo que de esta página que era de boceto, ocupé algunas de estas caras para el libro final. Eh, bueno, como conclusión de este proceso, fue todo aprender a perderle el miedo a la sencillez, este libro por completo, y descubrir, bueno, la técnica del lápiz de color, que después se tradujo en un segundo libro, que es Atacama, que es un libro que está protagonizado por vizcachas y que tiene la misma técnica del lápiz de color llevado como a los paisajes del desierto de Atacama. Y con un animal que sigo la misma línea que Onsen, que es un animal que me gusta a mí mucho,
que siempre había querido hacer algo con él, que es la vizcacha, nuestro animalejo latinoamericano, que le tengo mucho cariño. Y bueno, les quería mostrar un poquito también en exclusiva lo que viene, justamente a propósito de estos dos libros que les acabo de comentar. Viene el próximo libro, es el tercero de esta colección, con la misma editorial, A Buen Paso, y sale acá en España en septiembre. Entonces, redoble de tambores, ¡tarrán! Una imagen de avance en exclusiva, que es esta de aquí. Que son esta vez, que es otro animal que me gusta mucho. Si se acuerdan, en el de la siesta perfecta aparece el coatí, y esta vez el escenario lo cambiamos a la selva, una selva lluviosa, tipo Amazonas. Los coatíes viven en gran parte de América, así es que en realidad no tengo un país específico, pero bueno, podría ser el Amazonas. Y claro, con ilustraciones muy coloridas, porque bueno, es lo que, la viveza de colores que se puedan encontrar. Entonces Uy, te vas a cosa. hacer Lidia. Algunos micrófonos abiertos por ahí. Pero bueno, ya estamos terminando. Así que nada, muy contento con este libro, y la particularidad que tiene es que en estos tres libros ha sido también un proceso de aprendizaje y de confianza, porque en Onsen es una especie de collage. Hacía las ilustraciones, los monos por un lado, los fondos por otro, los árboles por otro lado, y luego los unía todo en el computador. Con Atacama sigue siendo un collage, pero menos. Como que me atreví a hacer más paisaje unitario, y a lo mejor solo las vizcachas eran aparte y después las sumaba como collage. Y este libro, el tercero, es casi como un paso más de aprendizaje, y es el primero donde me atreví a hacer todo en una sola imagen. Y también fue como un desafío más largo, más paciencia, más cuidado, un desarrollo de la ilustración diferente, aunque sea la misma técnica, pero diferente al proceso de los dos anteriores. Entonces, estoy muy contento con el resultado, y nada, espero que lo podamos leer pronto también. Y como les dije, para terminar, algunas reflexiones del mundo editorial muy generales, para dejar también espacio a las preguntas. En el camino del mundo de la ilustración hay dos caminos, valga la redundancia, hay dos vías generales, que son el trabajo por encargo y el trabajo desarrollado propio. Ambos, por supuesto, completamente válidos y completamente satisfactorios para quien disfruta haciéndolo. La mayoría de los ilustradores suelen tener muy presente el tema de los encargos, porque claro, es lo que te va dando más dinero. Te puede venir a veces una ilustración que no es necesariamente un libro, sino que, por ejemplo, una que acompañe un reportaje, y bueno, te van llegando cosas. Incluso muchos trabajan acá en España con representantes que le van consiguiendo como estos trabajos. Entonces, muchas veces el ilustrador simplemente está terminando una cosa y ya le llega otra por encargo y sigue con el siguiente encargo. Es la forma más segura también de tener como un trabajo con ingresos fijos, relativamente fijos, de ilustración. El otro camino es la obra propia, que incluso muchos de los ilustradores e ilustradoras que trabajan por encargo, a veces, mientras van haciendo encargo, van desarrollando su obra propia en paralelo y van sacando una cosita y otra de cuando en cuando. Yo en mi caso me tiré de cabeza al tema de la obra propia, que es un camino más riesgoso, pero yo creo que también está marcado por mi pasado en publicidad, porque finalmente el trabajo en publicidad es solo encargos. O sea, estás todo el tiempo esperando que alguien te pida algo y tú lo desarrollas. Entonces yo siento que estaba tan cansado de eso que dije, a ver, si voy para el otro lado, voy al otro lado, pero al 200%. Me da igual, me lo juego el todo por el todo, si resulta bien, si no resulta bien también. Pero no voy a estar naturalmente en el proceso, van saliendo encargos también a veces, y de acuerdo a las circunstancias los vas tomando o no. Pero sí que tuve como una convicción de irme por el trabajo de la obra propia, que tiene sus riesgos, que tiene sus momentos críticos por los que todos pasamos, pero bueno, ha sido muy satisfactorio. Estoy muy contento con cómo ha ido resultando, y bueno, son estos dos caminos en general que se pueden mezclar incluso. Recomiendo mucho estudiar editoriales, sus páginas web,
ir a librerías y ver qué hay publicado, ver cómo son las líneas, en qué se diferencian. Y como les contaba también en un principio que hicimos, visitar ferias, conocer a los editores. El contacto cara a cara, el contacto personal ayuda muchísimo. Es cierto que al mismo tiempo muchas editoriales a veces sobrecargadas ponen en sus webs que no aceptan más encargos, más trabajo, más proyectos, y a veces se hace un poco un muro entre la editorial y los autores, pero por eso mismo yo invito como a intentar buscar el contacto personal, conocerlo, conversar un rato, no siempre ir a ofrecer un proyecto, pero simplemente entrar en contacto y que luego para el siguiente paso a veces facilita mucho las cosas. Los concursos ayudan muchísimo a poder tanto como que salga una opción de publicación como el plazo. O sea, para mí el concurso lo más importante es que te ayuda a cumplir plazo. Muchas veces nos cuesta mucho hacer que un proyecto avance, darnos el tiempo para eso, las propias inseguridades, pero el concurso ayuda muchísimo a eso, a fijar con ese plazo y a entregar algo. Porque como les conté al principio, si simplemente termino, ya ganas y aprendes un montón. Entonces yo los invito a estar buscando concursos, por ejemplo, en revista Babar, que es un sitio web, una sección de concursos abiertos que implica tanto españoles como latinoamericanos. Es un muy buen lugar para informarse sobre cuáles concursos están abiertos. Yo no sé picar el cola. Por Hay último, el un envío de micrófono, perdón. maquetas a editoriales. Cuando tú presentas un proyecto, yo suelo hacer Perdón, Pato, te he tenido que mutear para mutear a todos. Si puedes activarte de nuevo. sí, ahí está, ahí está. Sí, lo último, que el envío de la maqueta, eso. Generar la maqueta completa del libro, como les he mostrado yo a ese nivel de desarrollo, con el texto integrado, cosa que se pueda leer completo, y aparte entregar al menos unas 3 escenas terminadas con el estilo original. Eso es como lo normal para mostrar un proyecto. Si son más escenas terminadas, mejor. A veces puede que tenga la suerte de que el editor está inspirado y acepte solo una maqueta. En mi caso, la siesta perfecta fue así. Solo envié la maqueta, no envié originales porque estaba empezando y no sabía mucho, pero tuve la suerte de que el editor pudo ver el potencial en el proyecto y luego él me dijo, me interesa, hazte una escena desarrollada como sería el estilo final. Y ahí yo lo hice, pero bueno, si haces eso, arriesgas a que te digan que no en un principio. Siempre es mejor entregar las escenas, al menos algún par de originales. Y bueno, para terminar, les quería compartir esta frase. Lo nuevo siempre se da en oposición a las abrumadoras desigualdades de las leyes estadísticas y de su probabilidad, que para todos los fines prácticos y cotidianos son certeza. Por lo tanto, lo nuevo siempre aparece en forma de milagro. El hecho de que el ser humano sea capaz de acción significa que cabe esperarse de él lo inesperado, que es capaz de realizar lo que es infinitamente improbable. Y una vez más, esto es posible debido solo a que cada persona es única, de tal manera que con cada nuevo nacimiento, algo singularmente nuevo entra en el mundo. Hannah Arendt. Muchas gracias. Y ahora vamos a las preguntas, a la conversación. Ahora que qué tal. Gracias, Pato. Eh, ha habido un par de reacciones. Somos muy tímidos los bolivianos, tengo que decirte. No sé si quieres quitar la presentación para que podamos vernos más en pantalla todos y les pediría que vayan encendiendo sus pantallas a quienes quieran hacer preguntas. Eh, Hermoso el trazo, hermoso el proceso. He tomado un par de apuntes que me parecen muy importantes, ¿no? La importancia de las paletas de color, de aprender haciendo, aunque no se publique, la Sí. importancia de los bocetos, del juego como desarrollo narrativo, perderle el miedo a lo sencillo y expresar más con menos.
Realmente es una demostración práctica por los dibujos. Aquí Mariana Rojas tiene una pregunta. Mariana, no sé si la quieres hacer tú en voz alta. Salvador también. Te voy a desanclar para que pueda ver quiénes más están levantando la mano. Aquí tenemos. Primero, Mariana preguntaba si trabajas el texto, ¿lo trabajas a la par de las ilustraciones o vas con un texto previo? ¿Cómo es? No, mi proceso es texto siempre primero, sí. Y, Milenka, perdón. no, no, sí. Y luego, bueno, es cierto que como que hay muchas ganas de dibujar siempre, pero intento refrenarme y tener al menos una primera versión de texto y luego ya me lanzo a hacer un pequeño story rápido. Y luego todo se sigue trabajando siempre, tanto el texto como la ilustración. Ayer mismo estaba dando el visto bueno al último libro y, una palabra, sí, hasta sí, antes de imprenta estás trabajando y haciendo modificaciones. Ah, adelante, por favor. Hola, Milenka. Marisa, adelante. buen día, Pato, mucho gusto, realmente muy motivadora toda tu experiencia y bueno, me siento identificada también en muchos aspectos y bueno, es más esperanzador también saber que se puede empezar como vos, en tu caso, desde cero, ¿no? Sin un contexto que te anime a tomar este camino. Y bueno, puntualmente te quería preguntar si para el tema de los concursos es necesario tener un producto final o hay posibilidades de presentar bocetos, porque el trabajo es arduo, ¿no? Y Sí. tal vez la ilustración es buena y tal vez la historia es buena, pero, por ejemplo, como comentabas esto de tu idea inicial que habías hecho en el taller, que tal vez la sobreprotección no es un tema que le interesa a los niños, y claro, se ve divertido, las ilustraciones pueden ser buenas y todo puede estar genial, pero a veces el hilo es fino y tal vez invertir tanto tiempo en algo en lo que no estamos, ¿no? Venimos en otras áreas, ¿no? En mi caso, pintura, hago audiovisual, fotografía, pero no concretamente este tema de los libros, ¿no? Entonces, esa era la pregunta. Sí, un poco la gracia del concurso porque, a ver, hay un punto donde hay que sacrificar tiempo, sacrificar algo que, bueno, jugándotela por tu proyecto. Lo bueno es que si no va bien en el concurso, pese al tiempo que has invertido, tienes algo entre manos, ¿no? Tienes un proyecto avanzado. Y eso muchas veces te permite, como decía antes, ver en qué cosas se puede mejorar, o en caso que te guste el resultado, puedes ya irlo a presentar a editoriales, que eso también, si no va bien en el concurso, tampoco está todo perdido. Tú puedes seguir usando ese trabajo para moverlo luego. Pero lo que normalmente, lo que me preguntaba al inicio, eh, depende de las bases del concurso. Hay concursos que te piden el libro acabado, original completo, y hay concursos que te piden 3 o 5 acabadas y el resto en maqueta y boceto. Ah, Y yo recomiendo eso, justamente para no machacar todo lo que implica terminar el libro, porque luego igualmente tienes una maqueta para presentar editoriales y si en un momento resulta y te va bien, bueno, vale, ahí terminas de desarrollar todo con un proyecto más seguro. Pero en general es así. Recomiendo ver las bases y ver cuáles te piden menos originales y el resto en boceto. gracias, muchas gracias. De nada, a ti. ¿Puedes bajar tu mano, por favor, María Elizabeth? Milenka, Cristina, ¿puedes adelantar? Hola, buen día. Gracias, Pato. Te, te saludo con mucho cariño. Espero que se me escuche bien.
Bueno, algo que me ha llamado la atención mucho respecto a todo lo que nos comentaste, ¿no? Siento como que tú has desarrollado cierta intuición, ¿no? O sea, es como que tenías trabajos acabados, pero desarrollaste como que esto funciona, esto no. ¿Y qué dirías tú? Eso estaba pensando como para desarrollar esa sensación, ¿no? Porque a veces, y yo he visto acá, por ejemplo, hay muy buenos artistas, pero se quedan con esa idea de que está genial, perfecto, y no aceptan críticas, ¿no? O uno mismo muchas veces dice, no, ya es suficiente, pero quizás no vemos un poco más allá, ¿no? Y eso, esa era mi principal pregunta. ¿Cómo tú desarrollas, qué sé yo, esa sensación de que todavía no se acaba? ¿O qué señales te da el de poder seguir buscando nuevas alternativas? Eso, y gracias. Gracias a ti. Yo creo que es una preguntaza, ¿eh? O sea, es casi que es la clave de todo, porque justamente algo tan sutil que puede terminar determinando si tomas un camino o tomas otro, para mí es como de las partes más primordiales de este tipo de trabajo. Eh, y por lo mismo es difícil de responder, porque es justamente algo que sin duda siento que se tiene que entrenar de alguna manera, pero que no siempre termina de estar seguro de dónde viene. Entonces, yo creo que por un lado, el mismo humor que puede estar en los libros es necesario aplicarlo a uno mismo y, no, y ser capaz de reírte también de ti, de no tomarte tan en serio. Creo que ayuda mucho a tener cierta lucidez que el humor aporta. Por otro lado, que es algo que yo creo que todos hacemos de forma espontánea, que es poder, bueno, beber de muchas fuentes distintas, ¿no? De literatura, de películas, de teatro, de poesía, de música, e intentar ir viendo qué hay en todo que te termina haciendo un sentido más allá de la disciplina artística. Yo intento en mis libros hacer eso, o sea, no lo pienso como un libro para niños. O sea, primero un libro que a mí me haga sentido, que yo lo disfrute haciendo y que sea algo disfrutable por cualquier persona. O sea, ver a los niños de una forma horizontal como ser humano y entender que hay cosas que terminan siendo valiosas para todos nosotros, independiente del género, de la edad o de lo que sea. Entonces, ser capaces de ver esos puntos de unión que muchas veces uno ve en las distintas disciplinas de las que uno puede ver películas, libros, lo que ya dije, cuando ves qué cosas son tan fascinantes entre de todas ellas, a veces quizás puedes desarrollar un poquito esa intuición que te ayuda también a hablarle a las personas de una manera un poco más global. No sé si contesté, pero lo intenté. Pero es una preguntaza, o sea, creo que no hay que perder el foco en eso, que ahí está el kit del desarrollo de los proyectos, de la escritura, de la ilustración. Andrea Cabrera, por favor. Ya, buenas. Primero que nada, me gustó mucho la presentación. La verdad, los dibujos me fascinaron, que hubo bastante variedad. Eh, Fijé mi atención en esto de los escenarios, ya que personalmente es algo que me trae un poquito de problema porque o, o a la imagen la atoro, le doy demasiado fondo o no le doy. O sea, quiero ver si, de acuerdo a tu experiencia, cómo fue manejar los escenarios de fondo o si, de acuerdo a la historia, era necesario que tuviera un fondo o no. Y cómo se fue manejando el equilibrio entre la imagen, entre las capas, la del personaje y la del fondo. Yo creo que este tema nos toca a todos los ilustradores, porque siempre hay ilustradores como de personajes y están centrados en los personajes, otros que a lo mejor son más fondos o más elementos complementarios, pero yo al menos siempre fui muy de personaje, de figura humana o de animales, y olvidé los fondos por completo de la ecuación, cosa muy mal hecha. Pero luego voy a aprovechar de mostrar unas cositas, ¿eh? Por eso. Luego, bueno, me hice sabiendo yo de esta carencia mía, dije, bueno, si voy a hacer libros que van a tener fondo, tengo por obligación que meterme a practicar los fondos. Y la mejor manera, creo yo, es tener
libretas, al menos fue mi método, libretas que te llevas para cualquier parte y empieza, o sea, estos dibujos me parece muy feo este dibujo, pero es una práctica de un fondo, de un escenario, de ver cómo funcionan colores y ir viendo, bueno, enfrentarte aquí en Barcelona, salía yo aquí en la calle, iba al puerto, iba a algunos lugares, un lugar que me parecía bonito de ilustrar o desafiante, y me ponía a dibujar simplemente. Y así es como practicar, iba con mi libreta, algún personaje por ahí también. Eh, no sé, esto tampoco me gusta, este dibujo, pero me gusta haberlo hecho. Me acuerdo del lugar, me acuerdo del proceso, de estar ahí sentado. Bueno, eso, yo creo que en mi propia experiencia, el tema libretas fue clave para ir viendo paisajes. Y esto está hecho. Me las llevo de vacaciones. Eso, mira, puro fondo. Justamente mi debilidad. A ver, aquí con acuarela, voy probando técnicas distintas, bla, bla, bla. Entonces, eso por un lado, eso para familiarizar. La libreta, los materiales para la calle, práctica constante, súper importante. O sea, mira, estas son ni la mitad de mis libretas, están todas llenas de dibujos de fondo, de lugares, pues, practicar. Y lo otro, cuando llega el momento de tomar la decisión en el libro, eh, depende del tono para mí, de si quieres, por ejemplo, que se lea rápido o si quieres que la persona se detenga mucho más en la imagen y esté ahí. Por ejemplo, en el caso de los monos de Onsen, claro, es súper importante, el texto es muy poco y la escena donde están aquí bañándose en el agua. Claro, yo quiero que te quede un poquito, puedes disfrutar ahí con los monos un ratito en el agua caliente. Entonces, el paisaje es importante, es imponente, es parte de ellos también. También comparten la paleta de colores. O sea, yo sé que los monos se camuflan en su propio entorno. Entonces, las piedras son el mismo lápiz que algunos de los monos, del pelaje. Entonces, la decisión del fondo en este caso tiene mucho que ver con los personajes. Yo quiero que los personajes se fusionen con el fondo de alguna manera, que sean parte del mismo entorno. Entonces, la paleta de colores es definitorio para eso. Y por otro lado, en la preponderancia del blanco, aquí yo podría haber puesto roca, podría haber puesto nube, pero me importa que sea blanco porque quiero transmitir el escenario invernal que hay ahí, el frío. Y al mismo tiempo la simpleza. El blanco también representa la simpleza de la imagen. Entonces este complemento se hace un poquito de imagen llena de color y acá la siguiente mitad nos invita como al descanso. Hay un complemento en eso. Entonces ese tipo de decisiones voy tomando también a la hora de cómo integrar el paisaje. Y en el caso del cocodrilo en el bolsillo, no sé si te acuerdas del libro, bueno, lo tengo por acá. El cocodrilo en el bolsillo es un libro que tiene mucho texto, eh, como ya vimos, pero aquí a mí me interesa que la lectura sea así, pam, 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 y esta con impacto. Y que luego corras y hay aquí un momento de pausa, doble página, la doble página o no doble página es súper importante. También juego mucho con el blanco porque me interesa el dinamismo, pero a ratos lo lleno un poco más porque quiero que se detenga el ritmo. Aquí vuelve a pegar una pequeña acelerada del ritmo porque ya hay 2 páginas. Aquí contemplamos de nuevo y luego volvemos a la acción. Pam, 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 4, 4, 4. Entonces, la presencia del fondo y el uso del blanco tiene mucho que ver con eso, con el ritmo de lectura que tú le quieras dar y con el énfasis narrativo, simbólico que tenga que ver con tu personaje o con la historia que estás contando. ¿Respondí o hay algo que queda pendiente? No, no, sí, la verdad me respondió, me despejó muchas dudas. Y los dibujos estaban geniales, los que ha hecho con acuarela, están muy buenos. Me sorprendió. Gracias. Ya. Quería recordarles que solo tenemos 9 minutos, así que las 3 personas que tienen la mano levantada son las que se van a quedar con las preguntas. Y sí, vamos a habilitar la próxima semana en el Classroom una sección para que hagan todas las preguntas que se les ocurran, gama cromática,
edición, etcétera, y me comprometo a organizarlas de una manera en la que podamos tener una conversación pausada. Yo le voy a mandar estas preguntas con antelación a Pato y poder ver. También se va a abrir una sección de tareas, porque vamos a hacer un poco de boceto y vamos a poder comentarlos también en el claro. Arillo, por favor. Hola, buenas tardes. Hola, Pato, ¿qué tal? Encantado Hola. de volverte a ver. Después de la Feria del Libro, que me encantó conocerte en persona, me ha encantado la clase, ya te dije que estaba deseando que llegara este momento. Bueno, lo mío rápido, has dicho, primero escribo la historia y luego hago las ilustraciones, pero tienes historias que tienen 2 palabras en cada, entonces vas quitando, ¿no? Vas podando hasta que las ilustraciones se comen las palabras, por así decirlo, ¿no? Sí, Eso bueno, una. Y otra cosa hiper rápida, y me encanta cuando dices que las historias te surgen así en un restaurante, a mí me suelen en la ducha porque nunca tengo dónde apuntar. Pero si fuera eso es muy creativo, pero si fuera alguna buena editorial te dijera un encargo, ¿tú crees que los encargos coartan la creatividad y son menos divertidos y menos, no sé, menos creativos? Y ya está, encantada. sí, no, muchas gracias. Con respecto a lo primero, sí, lo escribo, pero claro, tú te enfrentas a un proyecto sabiendo un poco, por ejemplo, el de Onsen, sabiendo que va a tener poco texto. Entonces, no es que haga un texto demasiado largo y luego se acorte mucho, sino que ya empiezo escribiendo breve y luego hago retoques sobre eso breve, pero un poco la idea general ya está de antes, de si va a haber más o menos texto. Y sobre lo otro, yo creo que simplemente las formas de trabajo de cada una y cada uno. Yo creo que la gracia del mundo artístico es justamente otra forma de ver el mundo, otra forma de hacer las cosas. La esperanza que nos da o lo que nos gusta también es que nos saca de las posibilidades normales. Y lo normal muchas veces tiene que ver, solemos ir a lo asegurado, y lo asegurado tiene que ver con fórmulas. Y justamente yo intento esquivar eso, trato de darle más espacio a la espontaneidad y a la intuición para escapar de las fórmulas. Aunque obviamente uno tiene cierta musicalidad de narración, de cosas que funcionan o no, pero bueno, como intentar darle simplemente más espacio. Y yo creo que hay personas que le puede acomodar más el encargo que a otras. Yo he hecho cosas con encargo que me han gustado mucho como ha quedado y cosas con encargo que no me han gustado nada y que no siento que no me ha funcionado. Pero definitivamente prefiero lo más espontáneo. Pero yo creo que depende de la persona que lo tome. Hay gente que puede hacer cosas extraordinarias en base a un pie forzado. Muchas gracias. Salvador. Tal. Buenísimo. Gracias, Pato, por la presentación. Bueno, haber mostrado igual estos, a veces son bocetos bien íntimos también, o sea, todo el proceso y todo eso, que es bien bonito. Poder apreciar eso es bien inspirador sobre todo. Bueno, ahí tenía un par de preguntas, más que todo en la parte editorial, ¿no? Que es complejo, ¿no? Por ejemplo, un poquito en el contexto, sí, Olivia, sí hay, digamos, este estilo, por ejemplo, del libro álbum muchas veces, ¿no? Como que se presenta en lo que estás más trabajando, o lo que nos has mostrado al menos. No existe, por ejemplo, como que editoriales, ¿no? Que estén justamente escarbando en todo eso, ¿no? Entonces, no sé, es un poco bastante ajeno, ¿no? O sea, que lo hagan mucho más, ¿no? Entonces, ¿qué hay de parte de las editoriales? ¿No? Sabemos que hay un nivel de inferencia que tienen las editoriales o el jefe editor o la persona que está encargada de trabajar contigo para decidir los temas, digamos, para decir si está haciendo por buen rumbo o no, digamos, ¿no? Y en ese caso es como, ¿qué tanta confianza tiene, digamos, los editores en ti? O sea, en decir, tienen un determinado porcentaje, digamos, de inferencia en tu trabajo. Por ejemplo, lo que mostrabas, ¿no? En la exploración de colores, por ejemplo, ¿no? De la historia de la siesta. Entonces, es como tú decidías, tú te autoexigías y presentabas eso, o el editor te decía, ¿y qué tal? Tal vez, mira, hay esta otra historia, o qué tal te parece poner un poquito más
colores en más armonía o tal vez más pasteles, no sé. ¿Cómo has trabajado esa parte? Suelen respetar mucho el tema autoral. También depende de las editoriales. En mi experiencia, las editoriales más grandes suele ser más difícil trabajar con ellas por la libertad creativa, y las editoriales independientes, más pequeñas, para mí son las más satisfactorias en términos de respeto de trabajo y también de trabajo conjunto. No llega a ser tanto así como cámbiale este color por este otro color, pero a veces se puede llegar a dar algo así, y en ese momento tiene que estar dispuesto a defenderlo o tener los argumentos suficientes de por qué tomas cada una de las decisiones. Pero normalmente sí que hay una buena disposición inicialmente para tu propuesta de proyecto. Aparte que cuando les presentas la maqueta con algunos originales, tú en el fondo ya tienes encaminado el proyecto. Y si ellos te dicen que sí les gusta, es porque les gustó ese avance. Entonces, ahí al menos te aseguras de que haya una buena parte que no se debería mover demasiado de lo que le estás presentando. Perfecto, muchas gracias. De Última nada. pregunta, René. Muchas gracias, muy buenos días. Hola. Bueno, yo tenía la siguiente pregunta y es en base a toda la experiencia que nos acaba de mostrar y va relacionada, ¿no? Justamente al, al encuentro y a todas las actividades que vamos a desarrollar, que es la ilustración. Y justo ese problema también tengo en donde trabajo, cuando se utiliza la palabra ilustración. En tu experiencia, ¿cómo lo has llegado a conceptualizar? ¿O qué o cómo tú lo definirías cuando alguien te dice necesito una ilustración o la ilustración en sí, ¿no? Y bueno, y te agradecería mucho eso, ¿no? Escucharlo de ti, créeme, significa bastante. Eh, em, pero te refieres como a lo que yo considero que es una ilustración o... Sí, porque ya hay, uno puede encontrar, ¿no? Lo que es el concepto de ilustración, ¿no? Pero tú cómo lo has llegado a entender? Y en todo lo que vamos a ir desarrollando, vamos a estar, yo creo, elaborando ello, ¿no? Entonces, lo quería tener claro el concepto, a través de tu experiencia, obviamente. Sí, yo creo que el concepto es justamente eso. La palabra te habla de ilustrar algo, quiere decir como darle luz a una idea o darle luz a un concepto. Luz a través de un elemento gráfico. Y eso no necesariamente tiene que ser un dibujo siempre. Tú a lo mejor puedes poner un collage de fotos, eso también es una ilustración, porque simplemente estás intentando reforzar un concepto o una idea a través de la parte gráfica. Y para mí esa es la ilustración como definición. No sé si responde tu pregunta o si tiene más dudas. Gracias, ¿no? Es que con las palabras que dijiste, dar luz, con ello me quedo porque, bueno, yo estoy reuniendo y tu concepto para mí es valioso. Gracias. Perfecto, muchas gracias a ti. Bueno, estimado Pato, con esto damos por terminada nuestra primera sesión. Estamos emocionadísimos y muy agradecidos por la charla, la sencillez de los conceptos y las imágenes. Nos vamos a continuar conversando ya en el Classroom y nos vemos el próximo sábado a la misma hora. Perfecto, muchísimas gracias a todas y todos por participar. Y bueno, seguimos hablando por el Classroom y hasta el próximo sábado. Gracias, Mariana. Muchas gracias. Podemos dejar de grabar. Voy a dejar yo, a ver.